Cuando un hombre es abandonado a su suerte, condenado al silencio en medio de la nada, ¿de dónde puede venir la ayuda? La historia que estás a punto de ver no es sobre una simple supervivencia, es sobre una conexión que desafía toda lógica, un encuentro que nadie podría haber previsto. Prepárate para descubrir cómo, en el momento más oscuro, la esperanza puede aparecer de la forma más inesperada, revelando un secreto que el bosque guardaba celosamente. El sol de la tarde, un disco de oro pálido, se filtraba a través del denso follaje de un bosque que parecía tan antiguo como el tiempo mismo. Sus rayos caían como dedos indiferentes sobre la escena que se desarrollaba bajo la sombra de un roble centenario, un testigo mudo de la crueldad humana. Allí, con las cuerdas mordiendo su piel y el honor herido, se encontraba Ricardo, un guardia forestal. Su único crimen había sido interponerse entre la codicia de unos cazadores furtivos y la vida silenciosa que él había jurado proteger. Abandonado a una suerte que parecía sellada, el silencio del bosque no era pacífico, sino un vacío que se tragaba lentamente cualquier atisbo de esperanza, un preludio a la oscuridad final. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, un dolor invisible para el mundo, pero terriblemente real para él. Las ataduras gruesas y ásperas no solo contenían su cuerpo, sino que también parecían ahogar su espíritu. Había luchado, al principio con la furia de un hombre desesperado, pero ahora sus movimientos eran apenas espasmos de agotamiento. El frío del suelo comenzaba a subir por su espalda, una sensación gélida que reflejaba la frialdad en su corazón al sentirse descartado, una pieza rota en el gran tablero de la vida. La injusticia de su situación pesaba más que el dolor físico. Él, el guardián, ahora era la víctima indefensa. En su mente, las imágenes se arremolinaban en un torbellino de pesar. Veía los rostros sin alma de los hombres que lo habían dejado allí, su risa hueca resonando en sus oídos. Luego, un recuerdo más cálido y doloroso, el rostro de su hija, esperándolo en casa, una imagen que ahora era una tortura. ¿La volvería a ver? La culpa por no haber sido más fuerte, más cauto, lo carcomía por dentro. El silencio se hacía cada vez más denso, y Ricardo, por primera vez en su vida, comenzó a rezar no por un rescate, sino por un final rápido, por el cese de aquel sufrimiento que lo consumía por completo. Cerró los ojos entregándose a la oscuridad que lo llamaba, sintiendo el peso del mundo disolverse en una resignación amarga. El final estaba aquí. Pero entonces, justo en ese umbral entre la vida y la nada, un sonido rompió la quietud. No era el crujido de botas humanas ni el lejano eco de un motor. Era algo distinto, algo más profundo y terrenal, un peso sordo sobre la hojarasca, rítmico, deliberado. Ricardo abrió los ojos, el corazón latiéndole con una mezcla de terror y una chispa de incredulidad. Algo se acercaba, y eso lo cambió todo. Aquel sonido, rítmico y pesado, no era una alucinación provocada por el dolor. Era real, y se abría paso a través del silencio mortal del bosque. Cada pisada que aplastaba la hojarasca seca sonaba como un latido del corazón de la propia tierra, un pulso que retumbaba en el pecho de Ricardo. El miedo inicial, helado y paralizante, comenzó a transformarse en una tensión insoportable. No era el paso sigiloso de un depredador, ni el andar descuidado de los hombres que lo habían dejado allí. Era algo diferente, una presencia con un peso y una autoridad que no pertenecía a este mundo de crueldad, sino a uno más antiguo y salvaje. De entre las sombras profundas que se alargaban con el sol poniente, una silueta masiva comenzó a materializarse. Al principio, era solo una mancha oscura, un vacío en la luz, pero a medida que avanzaba, sus contornos se definieron con una majestad imponente. No era un oso ni un ciervo. Las últimas luces del día se posaron sobre un pelaje de un tono rojizo, casi como la arcilla húmeda, y revelaron la figura inconfundible de un toro enorme.
Sus cuernos, afilados y curvos, parecían una corona forjada por la naturaleza, y su sola presencia era tan sobrecogedora que el dolor de Ricardo pareció desvanecerse por un instante, reemplazado por un asombro puro. El animal se detuvo a pocos metros de distancia y el mundo pareció contener la respiración. Ricardo, atado e indefenso, se preparó para el final. Un encuentro así, en su estado de vulnerabilidad, solo podía significar una muerte segura. El pánico luchaba por apoderarse de él, pero algo lo detuvo. El toro no resoplaba con furia ni pateaba la tierra con impaciencia. Simplemente lo observaba, y en su mirada, en esos ojos oscuros y profundos, Ricardo no vio la chispa de la bestialidad, sino una calma insondable, una inteligencia antigua que parecía ver más allá de las cuerdas y el cuerpo herido, directamente en su alma. Lentamente, con una delicadeza que contradecía su tamaño colosal, el toro dio un paso más, y luego otro. El aire se llenó con el olor a tierra y a hierba de su aliento. Inclinó su enorme cabeza y un sonido bajo y gutural vibró en su pecho, no como una amenaza, sino como una forma de comunicación que trascendía el lenguaje. Ricardo sintió cómo el calor del animal llegaba hasta él, un calor que extrañamente no se sentía peligroso, sino vital. En ese momento, un pacto silencioso se selló entre el hombre roto y la bestia majestuosa. El miedo se había ido, y en su lugar una pregunta increíble comenzó a florecer. ¿Era posible que la salvación tuviera esta forma? Lo que sucedió a continuación desafió toda lógica y experiencia que Ricardo había acumulado en sus años como guardián del bosque. El toro, después de ese momento de silenciosa conexión, movió su cabeza con una lentitud pasmosa. No hubo ningún gesto de amenaza. Con una delicadeza que parecía imposible para una criatura de su tamaño y poder, se acercó al roble y rozó las cuerdas que aprisionaban a Ricardo. El hombre contuvo la respiración, un escalofrío recorriéndole la espalda, un movimiento en falso, un simple error de cálculo, y sus cuernos podrían herirlo de gravedad. Pero el animal parecía saberlo, y comenzó a usar la punta de su cuerno no para atacar, sino como una herramienta, rascando la soga con una increíble precisión. El trabajo era lento y metódico. El toro no embestía con furia, sino que aplicaba una presión constante y calculada, frotando la cuerda contra la corteza áspera del árbol. El sonido era hipnótico, el raspar del cuerno, el crujido de las fibras vegetales cediendo una a una. Ricardo observaba, completamente mudo de asombro, el sudor del animal brillando bajo la luz crepuscular. Veía la concentración en aquella bestia, un esfuerzo sostenido que no podía nacer del instinto ciego, sino de algo más profundo, algo parecido a la empatía. Cada movimiento del toro era un mensaje claro. No estás solo, estoy aquí para ayudarte. La desesperanza de Ricardo comenzó a ser reemplazada por un sentimiento de profunda gratitud. De repente, un chasquido. Una de las vueltas de la soga se rompió, liberando una pizca de la presión sobre sus muñecas. Fue un cambio minúsculo, pero para Ricardo fue como si el sol volviera a salir. Una oleada de esperanza, tan intensa que casi le hizo llorar, lo inundó por completo. Historias como esta nos hacen preguntarnos cuántas veces hemos subestimado el alma de un animal. Si tú también crees que ellos sienten y comprenden más de lo que imaginamos, demuéstralo suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir encontrando y compartiendo relatos que, como este, nos devuelven la fe en el mundo. Al sentir la cuerda ceder, el toro pareció cobrar un nuevo ímpetu. Dejó de raspar y comenzó a usar el peso de su cabeza, empujando con una fuerza controlada. Ricardo podía sentir las vibraciones a través del tronco del árbol, una fuerza de la naturaleza trabajando a su favor. El nudo principal, el que los cazadores habían apretado con malicia, comenzó a aflojarse. Ya no era una atadura impenetrable,
sino un problema que, con la ayuda de su increíble Salvador, estaba a punto de ser resuelto. La libertad, que hacía unos minutos era un sueño imposible, ahora estaba al alcance de su mano, gracias a un milagro con pelaje rojizo y un corazón incomprensiblemente noble. Con las sogas finalmente sueltas, colgando inútiles del tronco, Ricardo se deslizó hasta el suelo. El dolor en sus brazos al regresar la circulación fue una agonía casi peor que la propia atadura, un fuego líquido que le arrancó un gemido ahogado. Por un momento, se quedó allí, temblando, apoyado contra la corteza del roble que había sido su prisión. Estaba libre, pero la libertad se sentía extrañamente vacía en la inmensidad del bosque y con la debilidad que se apoderaba de su cuerpo. Miró las cuerdas en el suelo, un símbolo de la crueldad que había sufrido, y luego levantó la vista hacia el toro, el símbolo de un milagro que aún no podía comprender. El animal no se había movido. Permanecía a una distancia respetuosa, observándolo con esa misma calma insondable, como si supiera que la siguiente decisión le correspondía únicamente al hombre. Ricardo sabía que no podía quedarse allí. Estaba demasiado débil para caminar, y la noche traería un frío que no podría sobrevivir. Moriría libre, pero moriría igual. Fue entonces cuando una idea tan descabellada que parecía un delirio cruzó su mente. Miró al toro no como una bestia, sino como su única y verdadera oportunidad. Era una elección entre la muerte segura o entregar el resto de su fe a este ser inexplicable. Reuniendo las últimas brasas de su fuerza, se puso de pie con dificultad, cada músculo gritando en protesta. Se tambaleó hacia el toro, que permaneció inmóvil, aceptando su cercanía. Ricardo extendió una mano temblorosa y la posó sobre el lomo del animal. La sensación de su pelaje áspero y el calor que emanaba de su cuerpo era una confirmación de que todo era real. Con un esfuerzo sobrehumano, usando el último aliento de su voluntad, se impulsó hacia arriba. Fue un movimiento torpe y desesperado, el de un hombre que había abandonado toda lógica y se aferraba a la más pura de las esperanzas. Para su asombro, el toro soportó su peso sin inmutarse, como una estatua viviente que hubiera estado esperando toda su vida para cumplir esa misión. Una vez que Ricardo estuvo precariamente acomodado sobre su lomo, una extraña paz lo envolvió, una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. Entonces, el gran animal levantó la cabeza y con la misma lentitud y cuidado con que había roto sus ataduras, comenzó a caminar. Se adentraron en el bosque crepuscular, no como un hombre y una bestia, sino como un solo ser en un viaje silencioso, una procesión sagrada que se alejaba de la muerte y se dirigía paso a paso hacia la vida. El viaje continuó en un silencio solemne. El ritmo constante de los cascos del toro era como una nana que calmaba el espíritu de Ricardo, llevándolo a un estado entre el sueño y la vigilia. Poco a poco, la densidad del bosque comenzó a cambiar. Los árboles se espaciaban más, permitiendo que la luz de la luna dibujara caminos plateados en el suelo. Y entonces, un sonido ajeno a la naturaleza rompió el encanto, el zumbido distante de un motor. Al principio era un murmullo, pero creció hasta convertirse en el traqueteo inconfundible de una camioneta. Era el sonido de la civilización. El toro pareció sentir el cambio, y sin dudarlo, ajustó su rumbo hacia la fuente de aquel ruido. Al volante de esa camioneta estaba Miguel, su colega y amigo, con el corazón encogido por la preocupación. Llevaba horas recorriendo los caminos que bordeaban el bosque, gritando el nombre de Ricardo hasta quedarse casi sin voz. La noche había caído y la esperanza se estaba convirtiendo en una brasa a punto de extinguirse. Estaba a punto de dar la búsqueda por terminada y volver para organizar una partida más grande al amanecer, cuando los faros de su vehículo iluminaron algo en el borde del camino. Una figura grande, oscura y lenta, que emergía de entre los árboles. Frenó en seco, el corazón latiéndole con fuerza.
Apagó el motor para poder escuchar mejor, y el único sonido era el de su propia respiración agitada. La figura dio unos pasos más hacia la luz, y la mente de Miguel se negó a procesar la imagen. Era un toro, un animal imponente de pelaje rojizo, pero eso no era lo más increíble. Sobre su lomo, desplomado como un muñeco de trapo, estaba Ricardo. Miguel parpadeó, convencido de que el cansancio y la angustia le estaban jugando una mala pasada. Pero no, la escena no cambiaba. Su amigo, herido y exhausto, estaba siendo transportado por aquella criatura como si fuera la cosa más natural del mundo. Un grito ahogado escapó de sus labios. ¡Ricardo! La figura sobre el toro se movió débilmente, y eso fue todo lo que Miguel necesitó para salir de su estupor. Corrió hacia ellos, sin saber si temerle al animal o a lo que le había pasado a su amigo. El toro se detuvo por completo, observando a Miguel acercarse con una calma soberana, como si su misión hubiera terminado y estuviera entregando su preciosa carga. Miguel llegó al lado de Ricardo, vio las marcas en sus muñecas y el dolor en sus ojos, y 1.000.000 de preguntas murieron en su garganta. En ese momento solo importaba una cosa: su amigo estaba vivo, gracias a un guardián que nadie habría podido imaginar. La enfermería del pueblo era un mundo de blancos estériles y olores antisépticos, un lugar donde todo debía tener una explicación lógica. Mientras un médico de semblante serio, el doctor Soto, limpiaba sus heridas, Ricardo intentaba relatar lo ocurrido. Su voz era débil, pero firme. Describió a los cazadores, la soga, el abandono, y luego la parte que nadie podía asimilar, la llegada del toro. El doctor asentía con una paciencia profesional, pero en sus ojos había una clara condescendencia. «Es normal, Ricardo», le decía con suavidad. «Después de un trauma así, la mente crea imágenes para protegerse. Has tenido una alucinación por el shock y el dolor». Las palabras del doctor eran como un balde de agua fría. Delirio postraumático. Fantasía protectora. Cada término era un clavo más en el ataúd de su increíble verdad. Por un instante, Ricardo dudó. ¿Y si el médico tenía razón? Había sido todo un sueño febril, pero entonces recordó el calor del aliento del toro, la inteligencia en su mirada, la textura de su pelaje. Fue real. Hay verdades que el corazón conoce, aunque el mundo se niegue a creerlas. Si alguna vez has sentido una conexión que otros no podían entender, únete a nuestra comunidad suscribiéndote. Juntos, podemos darle voz a estas historias de un vínculo que va más allá de lo visible. Miguel, que había permanecido en silencio hasta entonces, se sentía dividido. La lógica del doctor era aplastante, pero la imagen que había visto en el camino era imborrable. Inquieto se levantó y caminó hacia la única ventana de la habitación que daba al campo y al oscuro contorno del bosque. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Miró hacia la línea de los árboles, el lugar donde había encontrado a su amigo, y su corazón dio un vuelco. Allí, inmóvil como una estatua de tierra y vida, estaba él, el toro, observando la enfermería desde la distancia. No era una alucinación. Miguel se giró, con la voz ahogada por la emoción. «Doctor, Ricardo, tienen que ver esto». Con un suspiro de fastidio, el doctor Soto se acercó a la ventana, listo para desmentir cualquier sombra que Miguel creyera ver. Pero al mirar, las palabras se murieron en su boca. Su escepticismo se hizo añicos contra la irrefutable realidad. El toro estaba allí, su silueta recortada contra la luz de la luna, con la cabeza erguida y la mirada fija en la ventana, como un guardián silencioso velando por el hombre al que había salvado. Los tres hombres se quedaron en silencio, contemplando el milagro que se negaba a desaparecer. Ya no había espacio para la duda. La prueba viviente de la increíble historia de Ricardo estaba allí fuera, esperando pacientemente. Al ver a su Salvador esperándolo, una fuerza que no venía de sus músculos, sino de su alma, impulsó a Ricardo. Ignorando las protestas del doctor y el dolor punzante en su cuerpo,
Se levantó de la cama. Cada paso hacia la ventana era un acto de reverencia, un peregrinaje corto pero cargado de un significado inmenso. Se apoyó en la pared, con las piernas temblando por el esfuerzo, pero sus ojos nunca se apartaron de la figura que lo observaba desde la linde del bosque. No iba solo a una ventana, iba a un encuentro para cerrar un círculo que la lógica no podía explicar, pero que su corazón entendía perfectamente. Finalmente llegó al cristal. Apoyó la palma de su mano en la superficie fría, como si pudiera tocarlo, como si pudiera tender un puente sobre la distancia que los separaba. En ese instante la habitación, el doctor, su amigo Miguel, todo desapareció. El mundo se redujo a dos miradas que se sostenían a través de la noche. En los ojos del toro, Ricardo ya no veía solo a un animal, sino la personificación de la esperanza, un espíritu antiguo y noble que había acudido a su llamada silenciosa. Era una conversación sin palabras, un torrente de gratitud, respeto y un cariño tan profundo que resultaba abrumador. Las lágrimas que habían amenazado con salir finalmente rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan pura que no podía ser contenida. Con la voz quebrada, en un susurro que pareció llenar todo el universo, pronunció las únicas palabras que importaban, las que sellaban ese vínculo para siempre. No te olvidaré, amigo. Y con esa simple palabra, amigo, se reconoció el milagro. ¿Desde qué país nos escuchas? Dinos en los comentarios la hora que es para ti ahora mismo, y si alguna vez has sentido una conexión tan fuerte con un animal. Tu historia nos inspira a seguir creyendo en estos lazos que nos salvan. El toro, como si hubiera estado esperando oír esa palabra, permaneció inmóvil por un segundo más. La promesa de Ricardo flotaba en el aire, recibida y aceptada. Y entonces, con una majestad que silenció a todos los presentes, el gran animal inclinó levemente su enorme cabeza. Fue un gesto casi imperceptible, un asentimiento solemne, pero para Ricardo fue una respuesta más clara que cualquier palabra. Era un adiós, una misión cumplida, un sigue adelante. La deuda estaba saldada. El guardián silencioso había escuchado el agradecimiento de aquel a quien había protegido, y ahora podía descansar. Tras aquel gesto de despedida, el gran toro rompió el contacto visual. Se giró sobre sí mismo con una lentitud solemne, sin prisa, como si cada uno de sus movimientos estuviera cargado de una intención milenaria. No había en su partida ni una pizca de duda. No miró hacia atrás, pues no había nada que reconsiderar. El vínculo se había forjado, la gratitud había sido expresada y la promesa había sido sellada. Los hombres en la ventana observaban en un silencio sobrecogido, comprendiendo que no estaban viendo a un animal retirarse, sino a un rey regresando a su reino, a un espíritu guardián volviendo a la sacralidad del bosque. Su caminar era firme y seguro. Se dirigió directamente hacia la línea oscura de los árboles, el mismo lugar del que había emergido como una aparición. A cada paso, su figura parecía fundirse un poco más con la noche. La luz de la luna delineó su silueta, por un último instante en la entrada del bosque, una estampa de poder y misterio. Luego, las sombras lo acogieron, devorando su forma hasta que, simplemente, ya no estaba. Desapareció. El lugar donde había estado hacía un segundo, ahora estaba vacío, y el silencio regresó, pero era un silencio diferente, uno que ahora guardaba el eco de un milagro. Dentro de la enfermería, el aire pareció volver a los pulmones de los tres hombres. El doctor Soto, un hombre de ciencia y hechos, simplemente negó con la cabeza, una sonrisa de pura incredulidad y asombro en su rostro. Miguel posó una mano en el hombro de Ricardo, un gesto que lo decía todo sin necesidad de palabras. La historia del rescate se convertiría con el tiempo en una leyenda susurrada en el pueblo, la del toro del bosque, que aparecía cuando la esperanza se había perdido. Pero para ellos tres no era una leyenda. Era un secreto compartido, un recuerdo imborrable que los uniría para siempre. El toro se había ido físicamente,
pero su presencia se quedaría grabada en el alma de Ricardo para el resto de sus días. Aquel encuentro no solo le había salvado la vida, le había devuelto algo que creía perdido para siempre, la fe en que el mundo era mucho más de lo que se podía ver o explicar. El animal no fue solo un animal, fue una respuesta, una lección, una manifestación de la compasión en su forma más pura e inesperada. Se convirtió en un símbolo viviente de que, incluso en la más profunda oscuridad, la ayuda llega, a veces, de la mano de un guardián silencioso. La historia de Ricardo y su noble rescatador es mucho más que el relato de una supervivencia. Es un poderoso recordatorio de que, en los momentos de mayor abandono, la ayuda puede llegar de las formas más inesperadas. Nos enseña que la compasión no siempre lleva un rostro humano y que las segundas oportunidades, a veces, son ofrecidas por seres que no pronuncian una sola palabra, pero que lo comunican todo con sus actos. ¿Cuántas veces hemos juzgado lo que no entendíamos? Quizás los milagros más grandes no son los que rompen las leyes de la naturaleza, sino aquellos que abren una grieta en nuestro corazón para mostrarnos una conexión que la lógica no puede explicar, pero que el alma siempre ha sabido que existe. Gracias de corazón por habernos acompañado en este viaje y por quedarte hasta el final. Saber que estás ahí, al otro lado de la pantalla, es lo que nos impulsa a seguir buscando estas historias que nos tocan el alma y nos devuelven la esperanza. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.